Muy buenas tardes, apreciados padres y madres de familia. Reciban un cordial y atento saludo de parte de la comunidad de docentes, administrativos, directivos del Colegio Sorrento. Esperamos que se encuentren muy bien, que estén disfrutando en familia, de bienestar y sobre todo de mucha salud. En estos tiempos especiales de confinamiento, queremos invitarlos hoy a compartir con nosotros esta reflexión sobre la salud emocional. Es una de las áreas fundamentales en el desarrollo de los seres humanos y en estos tiempos de encierro en casa creo que es fundamental que podamos hablar alrededor de las emociones, de cómo se afectan las emociones y de cómo este año y piquito ya que llevamos en confinamiento en casa sin poder retornar a las aulas escolares, pues puede haber afectado de alguna manera las emociones y el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes de nuestra institución. Saben ustedes que los padres no hacemos ningún curso, no nacemos aprendidos para ser padres de familia, entonces por eso el colegio quiere aportar un granito de arena en esta reflexión para comprender y para aprender algunos elementos conceptuales que nos permitan mejorar nuestras relaciones en casa, que nos permitan entender un poco el funcionamiento de la mente, del corazón y del cuerpo de nuestros hijos y nos permita como padres de familia ayudar a su completo desarrollo y bienestar. Es por eso que la orientadora de la jornada tarde, Janet Portillo, ha querido hacer una invitación a algunas personas expertas en el tema que nos van a dar herramientas para poder hacer el manejo en casa de estas emociones. Entonces, bienvenidos todos a este espacio de reflexión, a este espacio de aprendizaje que nos va a ayudar a crecer en el conocimiento y en el desarrollo de las emociones de nosotros como padres de familia para poder aportar también al desarrollo emocional de nuestros niños. Este es un aporte desde la orientación de la jornada de la tarde con el apoyo del par de acompañamiento pedagógico de la localidad, Freddy Alejandro López, y con el apoyo de algunas personas expertas en el tema que han sido contactadas por ellos para darnos esta ilustración y mejoramiento de los conocimientos alrededor del manejo de las emociones. Entonces, bienvenidos, espero que disfruten y que sea un conocimiento que aporte al bienestar y a la organización y tranquilidad de ustedes en familia. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde, disfruten de la siguiente charla. Un cordial saludo para todos los padres, las madres de familia, los cuidadores, las cuidadoras que se conectan a esta hora con nosotros y con nosotras para desarrollar un tema muy importante y es sobre la salud mental, sobre ese bienestar en la salud mental de nuestra familia, de los padres, de las madres, de los niños, niñas y adolescentes que conforman estos núcleos familiares y que es un tema que hoy en día tiene una gran importancia, que le hemos dado esa relevancia en cuanto al cuidado de esta salud mental. Entonces vamos a estar desarrollando este tema. Vamos a estar con mi compañera Angélica Linares. Nosotras hacemos parte de la Estrategia de Respuesta Integral de Orientación Pedagógica Escolar de la Secretaría de Educación. Hacemos parte de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, que estamos trabajando de manera muy cercana con las instituciones educativas del distrito en materia de atención de todas esas situaciones críticas que se pueden presentar y que puedan afectar y vulnerar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, voy a darle el paso a mi compañera Angélica para que ella se presente y así daremos inicio a este taller. Gracias, compañera. Buen día para todos y todas y gracias por invitarnos a este espacio. Efectivamente, nosotros hacemos parte de la estrategia Río P,
de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación. Esperamos que este espacio sea provechoso para todos los niños, las niñas, las mamitas, los papitos, cuidadores y cuidadoras que a esta hora se conectan. Gracias, compañera, y gracias a todos los asistentes. Perfecto, muchísimas gracias, Angélica, por acompañarnos. Entonces, gracias también al Colegio Sorrento por darnos el espacio para poder aportar en estos temas que tienen un gran valor y que debemos seguir dándole ese gran valor desde la familia y desde la escuela, aportando a este bienestar y a este cuidado en la salud mental. Entonces, para empezar a hablar del bienestar mental, ¿cierto? De la salud mental, es importante que aquí hablemos qué es la salud mental. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, la siguiente. Y vamos a ver entonces qué es la salud mental. Pues la salud mental es importante que lo tengamos muy claro, y acá, de acuerdo a lo que nos dice la ley 1616 del 2013, que es la ley de la salud mental en Colombia, nos dice que la salud mental es un estado dinámico, ¿cierto? Que se expresa en la vida cotidiana a través de nuestro comportamiento y de la interacción con las demás personas, ¿cierto? Y que nos permite desplegar una serie de recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar la vida, para hacer frente a la vida, para trabajar y también poder establecer relaciones con las demás personas. Y eso también contribuye a construir comunidad. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Que la salud mental se reconoce como ese derecho fundamental y que es de interés y de prioridad a nivel nacional. Y también es un tema prioritario, un tema de salud pública, porque esto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos y promocionemos la salud mental? Y más en estas etapas de infancia y de adolescencia, porque esto promueve generar competencias socioemocionales a través de actividades dirigidas a ese autocontrol, a la resolución de problemas, todas estas actividades, estas estrategias nos permiten contribuir a disminuir ese riesgo de aparición de problemas de salud mental en el futuro. Entonces, fomentar esas estrategias desde la familia, desde la escuela, también en la articulación con otras entidades, nos permite potenciar esas habilidades socioemocionales en nuestros niños, niñas y adolescentes, lo que va a favorecer ese desarrollo óptimo en nuestros niños, no solo en ese desarrollo psicológico, sino fisiológico, y esto también va a reducir la prevalencia o la ocurrencia de trastornos mentales en la niñez o en la adolescencia. Entonces, por esto es importante que desde la familia, que desde la escuela, demos ese valor a esa formación en lo socioemocional, en esas capacidades ciudadanas, porque esto nos eleva el autorreconocimiento, el autocuidado, que eso también aporta la autoestima, y eso también se ve reflejado en cómo creamos y cómo nos relacionamos mejor con nuestro entorno, con nuestras demás personas. Entonces aquí tenemos como responsabilidad, como familia, como escuela, fomentar y formar seres humanos, formar ciudadanos con valores y con competencias en cuanto al cuidado propio y a ese cuidado también de los y las otras, entendiendo y también aceptando las diferencias, pero enseñando a proteger la vida, enseñando a proteger el bienestar. Entonces acá es importante que tengamos claro que la educación socioemocional es un tema que depende de todos y que nos corresponde a todos para garantizar este bienestar emocional. Entonces, para poder dar inicio al taller, vamos a ver un video muy interesante que podemos trabajar desde las familias, con nuestros niños y con nuestras niñas, y que nos va a permitir dar apertura y desarrollar este taller. Entonces vamos a dar paso al video. Había una vez una ciudad que era toda gris. En aquel lugar, las personas se sentían tan tristes que de tanto llorar, sus lágrimas habían hecho desaparecer todos los colores. Habían olvidado que un día el cielo había sido azul
la hierba verde y que el sol había brillado en un reluciente color dorado. Un día, entre aquella gris oscuridad, un color volvió a aparecer donde menos se esperaba, en la mirada de una niña recién nacida. Carmesina llegó al mundo con los ojos azules, a diferencia de toda su familia y del resto de habitantes de la ciudad. Carmesina sentía una inmensa alegría cada vez que los lápices cogía. Pasaba horas y horas dibujando todo aquello que veía. Y se sintió entusiasmada cuando encontró en el desván de su casa una caja de lápices de colores que había sido abandonada. Pero un día todo cambió y el gris también llegó a su vida. Mientras Carmesina jugaba con otros niños en el parque, sufrió un terrible accidente. Una canica se coló en su mirada y su ojo derecho quedó herido de por vida. Mi ojo, no puedo ver. Rápidamente su papá la llevó al doctor. La única solución era ponerle un parche en ese ojo. ¿Por qué tengo que ponerme eso, papá?, preguntó Carmesina. Es por tu propio bien, hija mía. Y sin entenderlo, Carmesina hizo lo que le pedían. Los otros niños del parque la miraban por culpa de ese parche que llevaba, y no precisamente porque fuera una pirata. Ojalá lo hubiera sido para montarse en un barco y surcar todos los mares hasta el infinito. Carmesina dejó en el desván sus lápices de colores y las ganas de pintar, porque solo quería llorar. Hasta que una noche apareció una enorme sombra de un pequeño gato negro que la observaba desde la ventana. No te asustes, Carmesina. Solo he venido a decirte que me gustan mucho tus dibujos. ¿Estás de broma, gatito? No están bien hechos ni son bonitos porque desde que llevo este parche no veo el mundo como antes. Es que hay muchas cosas que tú no sabes, Carmesina. La razón por la que no puedes ver el mundo es porque lo estás mirando con tu cabeza en vez de mirarlo con los ojos del corazón. La tristeza no te deja ver. Necesitas buscar en tu interior los colores que te faltan. No es necesario que tus dibujos sean perfectos. Pronto volverás a sonreír otra vez y también los que estén junto a ti. ¿Y cómo puedo hacerlo? Podrías compartir con los demás el don que tienes. Posees todo lo necesario, una caja con lápices de colores, papel y valentía para superar lo que le pasó a tu ojo derecho. Tras aquel encuentro mágico, Carmesina le explicó a su mamá una gran idea. Cada mañana dibujaré una lámina con muchos colores y papá me ayudará a colgarla en un árbol para que todos la vean. Y así lo hizo. Y pasado un tiempo, sus dibujos habían empapelado por completo el árbol más grande de la ciudad. Las personas parecían sorprendidas, pero poco a poco su sorpresa se fue transformando en una sonrisa. Y por cada sonrisa, un color volvía. El primero en aparecer fue el azul, y pintó de nuevo el mar y el cielo. Después, el verde, y se extendió desde el tallo de las flores a los pastos y los bosques. También surgieron nuevamente el dorado del sol y el blanco de la nieve, hasta que la ciudad volvió a ser toda de color. Entonces Gato Negro regresó. ¡Gatito! Esperaba verte. ¿Has visto cómo el mundo vuelve a ser de color? Los colores siempre han estado ahí, pero las personas no podían verlos. Tú fuiste valiente y generosa, te atreviste a mostrar tus dibujos y ayudaste a todos los habitantes de la ciudad a recordar que la vida está hecha de miles de colores, de sonrisas y de alegría. ¿Parece tan mágico? La vida es mágica, Carmesina. No importa si tu color es negro como el mío o llevas un parche en el ojo, todos tenemos magia y colores en nuestro interior. Solo tienes que soñar y sonreír. Y con ilusión por esa promesa, Carmesina abrazó muy fuerte a Gato Negro. Tan fuerte fue ese abrazo y tanta alegría sintieron los dos que se echaron a reír al mismo tiempo.
Y con aquellas dos enormes sonrisas, un último color volvió, un color rojo, muy, muy brillante, al que Gato Negro, en honor a su nueva amiga, Carmesí, llamó. Y colorín colorado, con todos los colores de vuelta en el mundo, este cuento se ha terminado. Muchísimas gracias. Entonces, vimos acá una historia muy bonita de la niña del parche, ¿no? La niña del parche en la ciudad de los colores olvidados. Es una historia muy bonita que queremos entonces preguntarles a las mamitas que nos acompañan esta mañana, es que nos digan, bueno, ¿qué vieron en la historia? ¿Qué emociones pudieron identificar en la historia de la niña del parche? Alguien que quiera prender su micrófono, levantar la mano, que nos cuente, bueno, ¿qué tantas emociones pudieron identificar en este video? Mónica levantó la mano. Adelante, Mónica. Muy buenos días. Me gustaría de pronto comentar en cuanto al video que acabamos de ver, la forma en que nosotros de pronto en algún momento nosotros mismos nos ponemos como tabúes, como los colores siempre estuvieron ahí, pero como nos han pasado cosas, como nos han venido ocurriendo situaciones, entonces vamos olvidando lo bonito que tenemos al lado y solamente nos centramos en las cosas malas que vamos teniendo. Importante, sí, efectivamente, la vida siempre nos pone en situaciones muy diferentes, ¿no? Porque cada uno de nosotros nos enfrentamos a situaciones vitales muy distintas. Y acá entonces lo que nos invita es empezar a reconocer con qué recursos podemos contar, ¿cierto? En materia de socioemocional, en materia cognitiva, qué herramientas tenemos para afrontar estas realidades y estos cambios que se nos van presentando en la vida. Entonces sí, la historia nos permite identificar un poco, bueno, cómo voy a hacer frente a estas situaciones que muchas veces no las esperamos, pero es que la vida está llena de cambios, ¿cierto? Porque sabemos que lo más constante en la vida es el cambio y asimismo también nuestras emociones son realmente diversas que nos permiten afrontar el mundo de las diferentes maneras para poder generar como esa supervivencia también en este mundo. Muchas gracias, Mónica, por tu aporte. ¿Qué otra mamita quiere participar? O no sé si mi compañera Angélica quiera también comentarnos algo con respecto a lo que dijo Mónica. Paula tiene la mano levantada. Dale, Paula. Pues mi opinión es que algo así como la historia de la niña es como lo que estamos viviendo, ¿no? Tantas muertes, tanta gente enferma, tanta violencia, pero siempre tenemos que tener una esperancita por allá, por lo menos yo viendo los niños, viendo mis hijos, como hacerles en la casa como algo para olvidar las cosas malas. Yo con José David busco mucho en internet como para hacer muñequitos de papel, de colores, trato mucho de distraerlo para que no se meta tanto de pronto en la televisión o en los jueguitos de internet. Eso me preocupa mucho porque él es un niño que se emociona mucho, se preocupa. Okay. Que de pronto, mami, que las personas se están muriendo, que yo me tengo que cuidar, que, ¿sí me entiende? Él vive muy pendiente de eso. Anoche nomás me dijo que no se le iba a volver a arrimar a mi hermana porque como ella trabaja y está con muchas personas, entonces que no se le iba a arrimar mucho. Entonces yo trato de entretenerlo mucho con todas esas cositas. Qué interesante, Paula, sí, es que efectivamente es aquí en estas situaciones donde debemos entonces empezar a prestar atención y bien como tú lo has dicho, es empezar a prestar atención, bueno, cómo están sintiendo nuestros niños, niñas, la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y cómo a través también de esas emociones que van presentando, que ellos van expresando, vamos dándole esa validación
¿cierto? Está bien que te sientas asustado, ¿cierto? Está bien también que te sientas triste y el mismo niño empieza a desplegar una cantidad de herramientas, una cantidad de conductas que también permiten acomodarse a las situaciones actuales. Y ese acompañamiento del padre de familia, de la madre de familia, en ese reconocimiento de sus emociones y también generando esas estrategias para cómo abordarlas, es muy importante lo que nos dices, Paula, porque efectivamente sí hay que empezar a buscar esas estrategias que nos permitan dar trámite a la emoción que estamos viviendo en el momento y dar el espacio también a esa emoción que se vive y cómo la ajustamos también a la realidad. Mónica ha levantado su mano. Adelante, Mónica. Bueno, yo también trato de hacer lo que dice Paula, pero en mi caso es un poco más difícil porque yo tengo 3 niños de 9 años y no a los 3 les gusta lo mismo. O sea, a uno le gusta pintar, al otro le gusta el fútbol, al otro le gusta la música. Entonces, en mi caso es muy difícil porque no me puedo centrar en uno solo, sino me toca como triplicarme, valga la aclaración, y entonces, si le pongo cuidado a uno, le pongo cuidado al otro, no soy tan experta en unas cosas, por lo menos la música a mí no se me da y a mi otro hijo sí le gusta la música. Entonces, es como ese choque que uno, ¿a cuál ayudo? ¿Cuál es primero? Entonces, es esa situación la que por lo menos en mi caso me ha dado muy duro. Sí, yo trato de sacarlos del mundo de la televisión, por todo lo que pasa, las situaciones, eso, pero entonces cuando quiero ayudarlos, pues se encuentra uno de pronto con unas situaciones difíciles, por eso mismo. En el caso de un solo niño, pues bien, o sea, digamos que uno se concentra en él y listo. Pero en mi caso, entonces, ¿cómo llegar uno a diversificarse para poderlos ayudar a los 3? Yo levanto la mano. Dale. Bueno, Mónica, sí, claro, es un poco complejo, pero también veamos como esa fortaleza de tener 3 chiquitos en casa, ¿no? O sea, tener un chiquito en casa nos toca estar como muy pendientes de él, siendo directivos con algunas actividades. Tener los 3, podemos incluirlos en actividades grupales, ¿sí? No a todos les gusta la música, no a todos les gusta el fútbol, pero sí entre hermanos hay actividades en común, perdón, que ellos pueden realizar. Entonces, encontremos esa actividad en común que les encanta. Por ejemplo, no sé, un juego de mesa, ¿sí? Se ha perdido mucho esa costumbre de integrarnos alrededor de un juego de mesa, porque ya no jugamos un parqués, ya no jugamos un monopolio, porque esos juegos son antiquísimos, ya ni los conocemos, pero retomemos. Bueno, si no tenemos un monopolio, no tenemos un parqués, hay unas pirinolitas que nosotros todavía las venden y son súper económicas, cuestan como 1,000 pesitos, algo así, en esos negocios donde venden de todito. Entonces, es como buscar estrategias y nosotros también enseñarles a ellos el disfrute, porque ahora el disfrute de los muchachos, si no están en el computador, si no están en el televisor o no están conectados a la tablet o al celular, entonces están aburridos, no están felices. Entonces también nosotros enseñémosles otras maneras de compartir, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros venimos con otras estrategias que son nuevas para ellos, para nosotros no, porque nosotros cuando estábamos chiquis, o pues en mi caso cuando yo estaba en el colegio, nosotros nos divertíamos de esa manera y en casa pues nos enseñaron estas estrategias. Ahora las hemos olvidado, pero retomémoslas. Y esto nos va a integrar en familia. Entonces es una recomendación también para todos y todas las que nos están escuchando. Y para ti, Mónica, claro. Gracias, Angélica. Sí, partiendo de entender las diferencias, ¿no? Y partiendo del reconocer de que nuestros hijos y nuestras hijas, pues todos son completamente diferentes en su forma de expresarse. Y poder generar estos espacios, reconocer también sus motivaciones, qué les gusta, qué no les gusta,
para que también todos podamos generar esa aceptación de las diferencias que tenemos, pero también así aceptarlas y generar espacios que nos permitan como generar también, satisfacer el gusto de cada uno. Puede ser también buscando formas en las rutinas, de un día vamos a hacer esto que de pronto le gusta más a mi hijo mayor, otro día vamos a hacer esta otra actividad que de pronto le gusta más a mi otra hija, ¿sí? Pero entonces buscando siempre como esa balanza, pero generando unas rutinas, al menos un tiempo establecido para generar esas actividades de bienestar, que ya más adelante también vamos a ver qué responsabilidad tiene la familia en generar estos espacios, ¿cierto? Buscar estas maneras creativas de generar estos espacios de recreación, de diversión, que son muy importantes para ese cuidado de la salud mental. Entonces, estas preguntas y esto que hemos estado hablando nos llega a preguntarnos por qué son tan importantes nuestras emociones y por qué debemos reconocerlas desde muy tempranas edades. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a hablar entonces más de qué son las emociones y cómo podemos también enseñárselas a nuestros niños, a nuestras niñas o a nuestros adolescentes. Y es entender aquí que las emociones son esas respuestas y son esas reacciones fisiológicas que se presentan de modos de adaptación a ciertos estímulos, generando unos estados afectivos. Se han reconocido, hay muchas emociones, pero se han reconocido unas emociones básicas, como las podemos ver acá, que son la ira, la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, el asco. Hay muchas emociones, pero estas se han reconocido de manera universal. Entonces, estas emociones son muy importantes para la vida, porque estas emociones, cada una cumple una función vital y específica. Porque con ellas respondemos a las diferentes situaciones, ¿cierto? Las situaciones vitales de la vida y que son significativas para nosotros y nos representan, hablan de cómo somos nosotros. Entonces, esto nos ayudan a comunicar las necesidades, ¿cierto? Y a reaccionar de manera inmediata ante las situaciones que tenemos. Entonces, estas emociones son estados, ¿cierto? Así como iniciaron, así mismo terminan. ¿Por qué? Porque al igual que el clima, ¿cierto? Tienen unas estaciones, momentos, no todo el tiempo podríamos estar felices, ¿cierto? O sea, no todo el tiempo podríamos vivir en verano, porque ¿cómo estaría nuestro planeta? Entonces también necesitamos el invierno, porque esto va generando como una balanza, ¿cierto? Una armonía en el planeta para que podamos sobrevivir en él. Entonces, asimismo también son nuestras emociones, todas son transitorias y necesitamos de cada una. No todo el tiempo podemos vivir alegres, no todo el tiempo podemos vivir tristes, ¿cierto? Entonces, cada una de nuestras emociones son importantes para enfrentar y para vivir la vida. Entonces, estas emociones se presentan de manera conductual, de manera fisiológica y nos ayudan pues a lidiar con cada evento significativo, y estas emociones se van a expresar también dependiendo de la cultura, también dependiendo de las creencias, y como vimos acá, estas emociones pues nos ayudan a enfrentar los diferentes momentos. Entonces vemos aquí la alegría, ¿no? La alegría es esa emoción que nos va a ayudar a generar esos vínculos con otras personas, a generar redes sociales, a generar redes de apoyo. Entonces acá es importante empezar a identificar con nuestros niños y niñas, bueno, qué situaciones de la vida te hacen sentir alegre, qué situaciones te dan alegría. De pronto lo conocemos en nuestros niños y niñas. También tenemos aquí la emoción del miedo. La emoción del miedo es una emoción que también es muy importante, es muy vital, porque nos ayuda a enfrentar las situaciones de la vida de una manera importante, ¿cierto? Porque cuando estamos en situaciones de riesgo, ante algún evento que nos genere riesgo, pues hay dos maneras de responder. O me quedo quieto, ¿cierto? O tomo la huida para escapar de ese peligro inminente hacia mi vida. Entonces pueden ser ambas útiles dependiendo de la situación en la que me encuentre.
Entonces el miedo también es adaptativo porque nos permite también huir de esas situaciones que son amenazantes a nuestra vida. Entonces, pero también aquí es importante identificar qué situaciones de nuestra vida nos hacen sentir miedo, a qué le tiene miedo mi hijo, mi hija, o yo, ¿cierto? Como mamá, como papá, ¿a qué le tengo miedo? Entonces es importante empezar a hacer ese autorreconocimiento, porque ese autorreconocimiento nos empieza a hablar de, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo me estoy sintiendo yo en mi salud mental? ¿Será que sí le estoy dando un espacio para reconocer mis propias emociones? Vemos aquí también la emoción de la sorpresa. También es una emoción que también nos habla de que algo nos desagrada, ¿cierto? O algo no nos gusta. Entonces generamos ahí, todos reaccionamos de maneras diferentes, ¿no? Como que nuestra respiración se detiene si algo es desagradable, pues dejamos tal vez de respirar. Y eso se percibe también con nuestros diferentes sentidos. Entonces, empezar a identificar qué nos genera tristeza, qué nos genera alegría, qué nos genera ira, tal vez, ¿cierto? La ira también es muy importante porque la ira también nos habla nos permite expresar de pronto con lo que no estamos de acuerdo, qué nos parece injusto. Y también es una emoción importante que nos permite reaccionar ante esas situaciones que tal vez no nos sentimos abusados, tal vez vulnerados. Entonces la ira también es una emoción importante, pero que también debemos aprender a gestionar en determinados momentos, ¿cierto? Aprender a gestionar la ira para no reaccionar muchas veces de una manera explosiva ante diferentes situaciones. Hay algunos problemas que se empiezan a presentar con el manejo de nuestras emociones, ¿cierto? El estrés, el famoso estrés, que es algo muy común en nuestra sociedad occidental, pero muchas veces ese estrés podemos hablarlo como que es algo positivo, ¿cierto? Porque nos ayuda el estrés también a enfrentar potencialmente situaciones serias y que también hace que nuestro cuerpo libere esas hormonas necesarias para responder ante un evento determinado, que se acelere nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, nuestra oxigenación para poder responder a un evento particular. Pero cuando estas situaciones de estrés, ¿cierto? Vemos que ya se mantienen, que ese estrés no disminuye, sino que hay un nivel de estrés que permanece, entonces este tipo de estrés sí puede afectar nuestra salud. Porque esto también, aparte de que también afecta a nuestro sistema inmunológico, porque todo el tiempo estamos con ese acelere, eso también nos puede también generar que se bajen nuestras defensas. Entonces ahí donde hay que prestarle atención, bueno, ¿qué me causa estrés y cómo está reaccionando mi cuerpo? Cómo también, qué tanto tiempo se está demorando ese estrés en mi cuerpo y cómo estoy tramitando esto, cómo lo estoy trabajando, porque acá es muy importante identificar esto porque esto afecta a nuestro bienestar en general. Y muchas veces esto se va a ver reflejado cuando tenemos ya una irritabilidad por bastantes días, o ahí ya podemos hablar de una ansiedad o una depresión, ¿cierto? Que ya es un estrés que no es bueno para la salud y que es importante empezar a revisar y empezar a ver cómo estoy manejando el estrés y qué tanto tiempo pues llevo ya con un estrés ahí en mi vida y cómo lo estoy manejando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No sé si alguna mamita que esté presente conoce sobre esta herramienta que se llama termómetro de las emociones. No sé si alguna lo conoce o ha escuchado sobre el termómetro de las emociones. Listo, entonces nosotras queríamos presentarles esta herramienta que también al final del taller les vamos a dejar el PDF para que ustedes, los que quieran pueden trabajarlo con sus niños y con sus niñas en casa. Es una herramienta muy buena porque nos permite empezar a generar ese reconocimiento de las emociones
¿cierto? Y aquí nos apoyamos con los famosos emoticones que ya son como ese lenguaje emocional que todos conocemos. Entonces, esta termómetro de las emociones nos va a poner en diferentes niveles, ¿cierto? Una emoción. Y este termómetro nos facilita identificar las emociones, cómo expresan nuestros niños las emociones y también ver la intensidad de cada emoción. Muchas veces cuando a los niños se les dificulta expresarlo o están aprendiendo a identificar qué son sus emociones, que me parece muy vital que desde esas tempranas edades empecemos a trabajar en este tema emocional. Y pues tiene bastantes beneficios. Porque muchas veces cuando no se puede comunicar verbalmente acudimos a los emoticones para identificar entonces también qué emoción estamos sintiendo, cómo se utiliza. Entonces la idea es que es muy sencillo. Lo que se puede hacer es que cada emoticón, por lo menos en el primer nivel, en el cuadrito 1 verde, vemos una gran sonrisa, ¿verdad? Una carita que nos está representando felicidad, ¿cierto? Estar contento, como que me va genial o todo estoy sonriendo. En el segundo nivel, color azul, ya encontramos una carita, ¿cierto? Como un estado plácido, algo más neutral, ¿cierto? Como que todo está bien, estoy cómodo, nada me está molestando, ¿cierto? De pronto no me estoy carcajeando y riendo como antes, pero estoy bien. Ya tenemos una tercera carita, un color amarillo, y nos habla ya de una carita que está enfadada, que está enojada, ¿cierto? Algo me está ocurriendo, algo me está molestando. Entonces debo empezar a ver qué es lo que me está generando, eso que está desagradable, que no me está gustando, y empezar a identificar cuáles son esas situaciones. Ya vemos en el cuarto nivel una carita que ya está muy enfadada, ¿no? Está muy enojada, y dice, bueno, estoy gritando tal vez, estoy ya diciendo cosas y palabras desagradables. Entonces empezar a identificar por qué me estoy sintiendo así, ¿cierto? Cada emoción nos habla de algo vital, algo que es significativo para nosotros, que nos hace expresar de esa manera, y hay que empezar a identificarlo para poder también empezar a generar estrategias para enfrentar estas situaciones de una manera adecuada y de una manera sana. Y en el quinto nivel, pues ya tenemos una cara muy enfadada, ¿no? Muy enojada. Ya ahí hay un daño, ya de pronto el niño hace daño a los demás, hay palabras muy feas. Y acá es importante entonces empezar a hablar con nuestros niños sobre qué estrategias podemos utilizar en cada una de estas emociones en las que nos podamos ubicar. Entonces el niño puede decir, me siento como esta carita, ¿cierto? Entonces acá es un ejercicio que debemos repetir y empezar a involucrar en estos espacios con nuestra familia, generar unos espacios también para identificar y para darle un lugar especial a ese cuidado emocional, ese cuidado en la salud mental que inicia desde el reconocimiento de nuestras emociones. Entonces aquí podemos ya empezar a desplegar unas actividades, ¿cierto? Que más adelante vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo, pero que nos permiten gestionar esas emociones. Por lo menos hay en un momento en que el niño está en un estado de rabia, por decirlo así, ¿cierto? En un nivel 4, entonces podemos buscar unos ejercicios en YouTube. Ahorita en la web encontramos bastantes estrategias, bastantes herramientas que nos permiten cuidar nuestras emociones y cuidar la salud mental, ¿cierto? Como ejercicios de respiración que son sencillos y son muy fundamentales. Si ustedes ven y notan cada emoción va acompañada de un ritmo en la respiración, ¿cierto? Cuando estamos muy alegres, ¿cómo es nuestra respiración? Cuando estamos contentos, como que nuestra respiración es fluida, ¿no? Es tranquila. O cuando estamos tal vez con rabia, nuestra respiración es más bien más rápida. Entonces hay muchos ejercicios de respiración que nos permiten y nos ayudan a nivelar y entender esa emoción y darle también ese trámite. Entonces más adelante vamos a ver qué otros ejercicios nos permiten entender estas emociones y trabajarlas y reconocerlas. Vi que tenía la mano levantada una mamita, adelante. Sí, de pronto es difícil manejar esas emociones cuando las dos emociones, tanto de los niños como de uno de papá,
están en el mismo nivel. Si yo estoy de mal genio porque una noticia me llegó, la situación económica ha estado difícil, bueno, muchas cosas, y el niño también está de mal genio, a veces esas dos emociones chocan, y pues obviamente uno de papá trata de mantener la emoción, la situación, pero pues como todos los humanos nos equivocamos, entonces en ese momento, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo yo como papá estoy sufriendo porque el arriendo, la luz, los servicios, y el niño también, bueno, peleó con el otro hermano, lo que sea, y cómo hace uno para llegar o sea, ¿cómo despertar en ese momento y decir, no, espérenme un momentico porque pues no la tenemos todos como tan clara? Total, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Partir desde que somos humanos, ¿cierto? Mostrar también mi vulnerabilidad al otro hace parte también de la salud mental, ¿cierto? Hablar sobre mis emociones, hablar también de lo que me puede estar preocupando, ¿cierto? Hablar también de lo que me puede estar pasando. Esto también empieza a generar como esas habilidades de compasión, no solo hacia nosotros mismos, ¿cierto? Sino también de los niños hacia nosotros, y acá es muy importante. Entonces, como lo dice una psicóloga que se llama Lina Saldarriaga, en cuanto a los cuidados emocionales, y lo que tú dices es muy cierto, y esto va como esa analogía de la máscara de oxígeno en el avión, ¿cierto? Muchas veces en el avión nos dice que cuando tenemos que ponernos la máscara de oxígeno, el adulto debe colocársela primero, ¿cierto? Y luego sí colocársela al niño. Lo mismo pasa también en ese cuidado de nuestras emociones. Nosotros debemos empezar a generar este reconocimiento también de nuestras emociones. ¿Qué nos está tal vez generando ese estrés? ¿Cómo lo estoy tramitando? ¿Será que lo estoy como expresando de manera inmediata con mi hijo? Y es que estoy estresado porque pues la situación está complicada. Pero ¿cómo lo estoy expresando a mi hijo? ¿Sí? ¿Será que estoy dejando también enviar esa emoción en caliente? ¿Cierto? Y en vez de castigar, de pronto envío un grito o una palabra que me salió en ese momento. Entonces es importante generar estos espacios también de diálogo y de reconocimiento de nuestras emociones, porque es muy importante. Si el adulto no se cuida a sí mismo, es difícil que los niños también puedan aprender a hacer ese cuidado en materia de salud mental. Entonces, es enseñarle al niño también cómo regular sus emociones y resolver sus problemas, pero también igual mostrando esa vulnerabilidad de que también nosotros como papás pues, nos sentimos tristes, ¿cierto? Nos sentimos muchas veces preocupados, pero también buscamos soluciones y empezamos desde nuestro ejemplo a modelar que es importante hacer ese reconocimiento de la emoción, de pronto hacer un alto en el camino para empezar a buscar esas estrategias. No sé si mi compañera Angélica quiera también agregar algo. Sí, compañera, gracias. Mira, respecto a lo que Mónica nos menciona, hay una estrategia que funciona mucho y en psicología es muy empleada, se llama el tiempo fuera. El tiempo fuera es cuando estamos en caliente, no negociemos, no entremos a negociar en ese momento, ni entremos al diálogo en ese momento porque no estamos preparados y el niño tampoco. ¿Sí? Entonces, tengamos ese tiempo fuera. ¿Sí? Digámosle al niño, mira, en este momento no me siento bien, estoy atravesando por un mal momento, si fue en el trabajo, bueno, mi jefe me llamó la atención, no, discúlpame, no te puedo hablar ahorita, ¿sí? No, dame un tiempo y hablamos. Mamá, pero necesito hablarte ya. Sí, por favor, estoy molesta, me siento mal, me siento irritada o irritado. Hablamos luego, ¿sí? Es muy válido. Es mejor esto. Ah, bueno, ya hablemos ya, pero es que tú no entiendes y empezamos otra discusión allí, ¿sí? Entonces, empleemos el tiempo fuera, porque en ese momento en caliente no podemos resolver. El niño también está activado emocionalmente, entonces no es un buen momento para dialogar. Tenemos mil cosas en la cabeza, tenemos otras preocupaciones y cuando ya estemos más tranquilos, busquemos lo bueno. ¿Qué me querías decir ahora sí? Porque ya estoy más tranquila, ya solucioné o por lo menos ya tuve el tiempo para bajarle un poco a esa activación emocional. Era para agregar en ese punto.
Gracias, compañera. Sí, muy importante porque es que es real que muchas veces en el afán del día a día, es cierto que el tiempo no nos alcanza, sino como para ir resolviendo en el momento. Pero es bueno que hoy empecemos a ser conscientes de lo importante de generar esos espacios de diálogo, ¿no? Del poder dialogar, del compartir sobre mis emociones, de cómo me estoy sintiendo en familia, ¿no? Sin juzgar. Como lo hemos venido viendo, todas las emociones son válidas y son importantes. Entonces empezar a expresar en esos espacios sobre nuestras emociones, con esa compasión, ¿no? Unas conversaciones muy humanas, con buenas preguntas. Estas son acciones de verdad que a veces no les damos importancia, parecen mínimas, pero son muy transformadoras y son muy importantes a la hora y aportan bastante en el cuidado de nuestra salud mental. Entonces podemos pasar ya a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, como padres de familia, ¿cuál sería nuestra corresponsabilidad? Entonces, lo que hemos estado hablando a lo largo de esta charla, constante acompañamiento. Es muy importante que nosotros como papitos, como mamitas, como cuidadores, cuidadoras, estemos ahí muy presentes para nuestros hijos, ¿sí? Espacios que permitan el diálogo, no juzgar. ¿Sí? Ello quiere decir también esta validación emocional que es tan importante para nuestros niños, niñas, adolescentes. No juzguemos, ¿sí? Entendamos, seamos empáticos por lo que ellos están atravesando. Dar importancia, dar importancia a lo que nos quieren comunicar, dar importancia a sus emociones, dar importancia a sus situaciones. Sí, a veces nosotros pensamos, no, pero es que los problemas que ellos tienen no son tan importantes como los que nosotros tenemos. Pero sí, sí es muy importante porque ellos en el ciclo vital en el que se encuentran tienen sus propios problemas, sus propias dificultades. No minimicemos estas dificultades que se le pueden estar presentando a nuestros niños, niñas, porque de allí hemos venido revisando actos desafortunados como intentos suicidas, como suicidio consumado. Estas situaciones a veces nosotros las vemos muy lejanas, pero realmente están tocando a nuestros niños, niñas, a nuestro contexto. Entonces, démosle la importancia de las situaciones por las que están atravesando nuestros hijos. Solicitar ayuda profesional. A veces, bueno, en nuestra cultura no estamos tan acostumbrados a solicitar ayuda porque, bueno, esto ha venido cambiando, sin embargo, mucha gente considera que el psicólogo es para los locos. Y resulta que el psicólogo no es para los locos. El psicólogo es un facilitador de procesos. Nosotros, como psicólogos, hacemos esta validación de procesos y este apoyo para las personas que nos consultan. Entonces, nosotros, de acuerdo con los recursos personales de cada uno, les orientamos, les asesoramos. Es importante consultar con su EPS, sacar una cita al psicólogo también, así como sacamos una cita con el odontólogo, así como tomamos una cita médica. Es importante también cuidar nuestra salud mental y a través de la asesoría psicológica podemos adquirir herramientas que nos pueden ayudar a fortalecer esta parte. Asistencia requerida constante por parte de profesionales de salud y seguimiento en los compromisos emocionales de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, todos aquellos acuerdos que nosotros tengamos con nuestros hijos, todos aquellos acuerdos que nosotros estemos teniendo en casa, es importante hacerle este seguimiento, que estamos cumpliendo con ellos, que no estamos cumpliendo con ellos, y esto hace parte de ese gran tema de nuestra corresponsabilidad, porque acordémonos que el Estado, la familia y la institución educativa, todos debemos propender por garantizar esos derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes. Siguiente diapositiva. Responsabilidades de los padres de familia de acuerdo con la ley 1620. ¿Cuáles son estas responsabilidades? ¿Cuáles serían? Número 1, proveer
a sus hijos espacios y ambientes en el hogar que generen confianza, ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. Entonces, proveamos a nuestros hijos de estos espacios, pero muy importante aquí quiero resaltar la confianza, generar espacios de confianza. A veces nosotros decimos, sí, yo escucho a mi hijo, yo escucho a mi hija, pero ¿cómo es esa escucha? ¿Cómo los estamos escuchando? ¿Los estamos escuchando desde nuestras necesidades? ¿Desde lo que nosotros queremos escuchar que ellos nos digan? Si nuestros hijos no están de acuerdo con nosotros, ¿será que también los escuchamos igual? Entonces, es importante que revisemos cómo es esta escucha que estamos realizando en nuestras casas, en nuestros hogares. Segundo, participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales, reproductivos, la participación, la democracia y el fomento de estilos de vida saludable. Este espacio es perfecto para encajarlo en este punto. Ustedes como padres de familia, los felicito porque en este momento están participando en esa planeación, en ese desarrollo de estrategias que se llevan a cabo para fomentar los estilos de vida saludable, ¿sí? Este tipo de espacios, de charlas, de conversaciones, de diálogos, nos ayudan a fomentar esos espacios y nos ayudan a adquirir esas herramientas porque a veces nosotros no las tenemos. Es que nosotros somos padres, pero a nosotros nos dieron un manual para ser papás ni mamás, ¿no? Nosotros tuvimos el bebé y ahora ¿qué hacemos? No, pues como mi mamá lo hacía, yo lo hago. ¿Sí? Si mi mamá cogía la chancleta, yo cojo la chancleta porque es que así me educaron a mí y aquí estoy, con una cantidad de complejos, pero aquí estoy, ¿sí? Entonces, es importante reconocer que debemos capacitarnos, aprender nuevas estrategias, porque los niños de hace 20 años o los jóvenes de hace 20 años no son los jóvenes de ahora. Entonces, cada día la educación, cada día la juventud, cada día las personas hemos venido evolucionando y es importante que nosotros también nos involucremos en esos cambios que se están produciendo a nivel global y a nivel de sociedad. Tercero, acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. Igualmente, este punto tiene mucho que ver con el punto número 2, porque estamos acompañando a nuestros hijos. De esta manera, de conectarnos, de recibir capacitaciones, de enterarnos de nuevas estrategias, de participar de estos espacios educativos, de estos espacios que nos enseñan a manejar también y a reconocer nuestras emociones. De esta manera, estamos contribuyendo a esos espacios educativos y a ese bienestar socioemocional en los niños, niñas, adolescentes. Cuarto, asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos, para el desarrollo de sus competencias ciudadanas. Entonces, este es un tema de corresponsabilidad y nuevamente los felicito y las felicito por estar compartiendo aquí en este espacio que nos ayuda a ser mejores padres y por ende a educar mejor a nuestros hijos para que sean mejores en todo aspecto y mejores ciudadanos. Siguiente diapositiva. Entonces, un tema del que hemos estado hablando es de la validación emocional. Todo el tiempo hemos estado hablando de esta validación emocional y es esa aceptación de las emociones del otro, de esas experiencias. Validar las emociones de otros es reconocerlas, es permitirlas y saber que tiene que ver con las cosas importantes para él o para ella. Cuando nosotros validamos las emociones, cuando nosotros somos empáticos en la situación de la otra persona, en este caso de nuestros hijos, de nuestros niños, niñas, adolescentes, cuando nosotros, cuando ellos llegan a nosotros a comentarnos una situación que les aconteció y nosotros nos sentamos con ellos, los escuchamos y les decimos, ay, bueno, lamento que
que te está aconteciendo esta situación. Qué triste que te sientas así, o por qué te sientes así. Ahí en este momento estamos validando las emociones de nuestros hijos, cuando estamos reconociendo que ellos tienen derecho a sentirlas, a sentirse mal, ¿sí? Nosotros cuando los vemos tristes, nosotros, ay, pero no, no te sientas triste, no te sientas mal. Ahí no estamos validando la emoción, ahí la estamos invalidando. Cuando minimizamos las emociones y negamos la experiencia y decimos, no, pero no es tan grave. Ay, mamá, pero es que me siento triste porque mi amiga no me habló hace 3 días, o mi amigo está furioso conmigo, o me bloqueó del WhatsApp, ¿sí? Antiguamente no veíamos esto, pero ahora a los chicos pues les duele mucho que los bloqueen de Facebook, de WhatsApp, de las redes sociales. Ay, mira que mi amiga me bloqueó, que mi novio me bloqueó. Ay, eso no es para tanto, además ese muchacho no era tan buen muchacho, además no te convenía, ¿cierto? Nosotras las mamás tendemos a hablarles así si son hijas, mujeres, y bueno, y si son varoncitos también. Ay, esa muchachita no, como que no me gustaba para ti, además esa muchachita. Entonces, ahí no estamos validando las emociones. ¿M? Ahí nosotros estamos minimizando esa emoción y ese sentimiento quizá que ya se generó con ese compañerito, con esa compañerita, y a veces hacemos esas comparaciones que son odiosas. Ay, pero es que no te sientas mal, mira que a tu amiguita también la bloquearon y no pasó nada. Y ella siguió ahí con sus otros amiguitos y no pasa nada. Entonces, no hagamos este tipo de afirmaciones con nuestros niños, niñas, adolescentes. Lo correcto es sentarnos y decirles, bueno, te sientes triste, te sientes mal, busquemos cómo comunicarnos con este niño o con esta niña. ¿Sí? O esperemos a ver si te desbloquea. Yo entiendo que te sientas mal porque esa persona es importante para ti. ¿Sí? Pero pues también no solamente depende de ti, depende de ella o de él si quiere volverse a comunicar contigo. ¿Sí? Entonces ya el niño o la niña va a ver la emoción desde una manera distinta y va a saber que su mamá o que su papá le entendió la situación por la que estaba atravesando. ¿Mm? Si son niños chiquitos, si son niños más chiquitos, se caen, van por la calle y se caen. Ay, no llore que no se pegó tan duro, no llore porque entonces le voy a dar más duro para que llore por algo. ¿Mm? Entonces, este tipo de situaciones no las debemos representar nosotros con nuestros hijos, porque ahí estamos invalidando sus emociones. Lo correcto es, ay, te golpeaste, ven, ten cuidado, vamos, yo te ayudo, te levanto, te limpio, pero no como hacían con nosotros antiguamente, que nos castigaban y aparte nos caíamos y aparte de eso nos castigaban porque hay que llorar por algo, porque eso que pasó no fue tan grave. Entonces, son maneras de educar que, bueno, nuestros padres quizá lo tomaban a bien en su momento, pero hoy día sabemos que no es lo más adecuado. Continuemos. O si tenemos alguna pregunta, bienvenidas sean. Las escuchamos y los escuchamos. Y continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, acá retomando un poco sobre la validación y la invalidación de las emociones. Entonces, invalidar las emociones. No me puedo, aquí vemos unos ejemplos, como no me puedo creer que estés llorando por esa tontería, ¿sí? Un poco lo que les comentaba antes. La siguiente invalidación que encontramos aquí. Estás siempre quejándote. Ahí lo podemos ver en la pantalla. Esas expresiones que son tan comunes a veces en nosotros. No lo exageres tanto. Te estás preocupando por boberías. Tampoco es para reaccionar así. A veces nosotros en casa, ahora casi en todos los hogares tenemos mascotas. Y las mascotas vienen a ser como parte de nuestra familia, ¿sí? Cuando una mascota fallece, un perrito, un gatito, es un duelo muy duro para el niño o la niña.
Yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido en casa, que se nos muere un perrito, un gatito, es como si se nos falleciera un familiar. Entonces mucha gente viene, ay no, mira, me falleció Pirulín, mira, estoy triste. Ay, no es para tanto, era un perrito, cómprate otro. Entonces ahí estamos invalidando la emoción. Sí, yo puedo comprar otro perrito, pero es que yo quería a mi mascota. Yo había generado un vínculo con mi mascota. A mí me duele la ausencia de ese animalito que ya no está, de ese integrante de mi familia. Entonces, vemos cómo ahí podemos invalidar, ¿m?, las emociones. Entonces, es importante revisar y tener un poco de tacto al relacionarnos con nuestros hijos, con los demás, porque ahí estamos invalidando las emociones. Y esta invalidación emocional hace que nosotros tomemos distancia de esa persona y que no sigamos hablando del tema y que no confiemos en ellas o en él, ¿sí? Y a veces nos pasa también con nuestras parejas, ¿sí?, que también nosotros, ay, nos sentimos mal ay, no es para tanto, es que tú te quejas demasiado. No, pues si tu jefe te regañó, no le prestes atención. Y uno con el dolor, porque pues fue de pronto una llamada de atención injusto. Pero, pero entonces nosotros necesitamos que la otra persona nos escuche y nos escuche de manera asertiva, nos escuche de verdad preocupándose por nosotros, que nosotros sintamos que nos está prestando atención. Otra frase que encontramos acá, estas famosas frases de cajón. Si estás reaccionando así por esto, no me quiero ni imaginar cuando te pase esto. O sea, si por esto tan pequeño estás así tan alterado, ¿cómo sería si fuera algo gravísimo? Entonces, uno piensa, pero esto que me está sucediendo es realmente grave. ¿Mm? Esto no es algo pasajero. Esto que me está sucediendo me duele. Y yo quisiera que mi mamá o mi papá me escucharan. Yo quisiera que mi mamá o mi papá o mi cuidador estuviera ahí para mí, mientras por lo menos me pasa este malestar emocional. Siguiente diapositiva. A mí me gustaría pasar a este tema también, de estos ejemplos muy valiosos de invalidación emocional que a veces están tan normalizados en nuestro lenguaje, y es también en esa conciencia de nosotros mismos, que tanto nos invalidamos también muchas veces a nosotros mismos frente a lo que sentimos, frente a nuestros sentimientos, pero también es empezar a generar esa conciencia y darnos cuenta, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así? El poder ser compasivos con nosotros mismos también se va a ver reflejado a la hora de que cuidemos las emociones de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestras parejas, de nuestra familia, bueno, de los que nos rodean. Entonces es importante también aplicarlas hacia ese cuidado, ese autocuidado. Exacto, gracias compañera, ese autocuidado. ¿Y alguien quiere agregar algún comentario? Bueno, entonces, aquí vemos unos ejemplos de cómo validar las emociones. ¿Mm? ¿Cómo validarlas? Entonces, vemos en estos cuadritos. Si necesitas hablarlo, estoy aquí para escucharte. ¿Mm? Entonces, vemos la diferencia entre la validación y la invalidación, ¿no? Cuando invalidamos, no minimizamos la emoción del otro. Cuando validamos, estamos prestándole real importancia a la emoción de esa persona que nos está queriendo transmitir un mensaje y también que nos está pidiendo ayuda. Porque si esa persona se acerca a nosotros para hablarlo, es porque se siente incómodo en su momento y necesita ayuda, necesita sacar lo que tiene dentro, necesita dialogarlo. Entonces, si necesitas hablarlo, estoy aquí para escucharte. Otra frase que encontramos acá, entiendo que esto debe ser muy difícil para ti, ¿sí? Entiendo que es muy difícil. No, ay, ya no llores, ya pasará, no es tan grave. No, ¿sí ves? Lo contrario, entonces, aquí, entiendo que es muy difícil para ti. Otra frase que encontramos acá de validación emocional, esto que estás pasando es muy duro, es normal que te sientas así. Puedes llorar si necesitas expresarte así, entiendo esto
para ti es muy importante, ¿sí? A veces nosotros necesitamos llorar y llorar más de una vez. Y esto se los comento porque a los adultos nos pasa con frecuencia en nuestras actitudes hacia los niños, pero también hacia nosotros como adultos. Nosotros nos sentimos mal y lloramos. Y de repente ya nos calmamos, pero al siguiente día de nuevo lloramos porque si fue una situación muy difícil, lloramos o lloramos el mismo día en otro momento del día y lloramos, pero a veces encontramos personas que nos dicen, no, no llores ya, ya lloraste, ya no llores más. Pero si necesitamos llorar, hay que llorar. ¿Sí? Si nuestro hijo está llorando, dejémoslo llorar, dejémoslo expresar sus emociones. Nosotros queremos verlo siempre feliz, alegre, que nos expresa la emoción de la alegría, pero ¿por qué no la emoción de la tristeza, que también es válida? ¿Mm? Si es que la emoción de la alegría, de la tristeza, como mencionaba mi compañera hace un ratito, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, son emociones que están ahí dentro de nuestro paquete biológico. ¿Mm? Tenemos que aceptarlas todas. Tenemos que aceptar cada una de estas emociones porque somos seres humanos. Ya está, somos seres humanos y las emociones están presentes siempre, a diario, dentro de nuestra cotidianidad. Lo que debemos tener en cuenta es cómo manifestamos esas emociones, cómo las regulamos, cómo damos una respuesta efectiva, una respuesta eficaz a estos malestares que a veces se nos presentan en la vida, ¿m? Pero que las emociones están allí. Y no son buenas ni malas, simplemente son reacciones adaptativas a la vida diaria. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces acá encontramos elementos clave para favorecer la estabilidad emocional en el hogar. ¿M? Ojo con esto. Entonces, permitir espacios para que las niñas, niños, adolescentes puedan expresar sus emociones, que son diálogo, escritura, dibujo. Recordemos que cada niño es un universo y cada niño puede hacer una expresión diferente de sus emociones. ¿M? Entonces, permitamos que estos niños, niñas, adolescentes tengan esa expresión libre de sus emociones en casa. ¿M? Segundo, priorizar la realización de actividades diversas, autocuidado, responsabilidades, ejercicio físico, actividades de ocio, compartir en familia. ¿M? Lo hemos venido dialogando a través de toda la capacitación, cómo diversas actividades nos ayudan a este autocuidado de nuestras emociones y a enseñarle a nuestros hijos cómo cuidarse también y autocuidarse de sus emociones, pero nosotros somos quien debemos enseñarles a ellos, ¿no? Abrir espacios para la realización de actividades de relajación, respiración, meditación, como bien mencionaba mi compañera, en YouTube y en los diversos canales. Hoy día por internet encontramos estas actividades de relajación, de meditación. Recordemos que nosotros también somos seres espirituales, a veces se nos olvida esa espiritualidad. ¿M? Entonces, enseñarles la espiritualidad al niño, no desde una religión, sino desde la espiritualidad como tal, de nutrir su ser. Es importante que nosotros también les enseñemos al niño, oye, vamos a hacer meditación, oye, si vamos a una iglesia, ¿por qué no llevarlo a la iglesia? ¿Mm? Que cultive su parte espiritual es importante. Preferir las consecuencias reparadoras y evitar las acciones de castigo. Entonces, ser muy empático, no todo el tiempo estar pensando en el castigo, que si haces esto te voy a castigar, si haces lo otro te voy a dar más duro. No. Entonces ya tenemos que construir desde esa parte familiar también, que a veces se nos olvidan esos valores familiares y tenemos que volver a ese diálogo, a esas actividades reparadoras. Bueno, hiciste mal, pero vamos a dialogarlo. ¿M? Hiciste mal,
pero nosotros como seres humanos cometemos fallas, hacemos errores, ¿sí? Vas a tener esta consecuencia, pero todos nos equivocamos. Vamos a repararlo de la mejor manera y en lo posible ya olvidar ese suceso, porque a veces nosotros perdonamos, pero al siguiente día, pero es que como tú hiciste esto, pero es que como tú no hiciste esto, es que como tú eres así, y empezamos con los juzgamientos. Entonces, esta no es una manera de reparar. ¿Sí? La manera de reparar es, pasemos la página, pasemos siempre la página. Siguiente, estructurar rutinas orientadas a las motivaciones de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y solo en las obligaciones impuestas. Entonces, es importante esto de las rutinas, ¿sí? Tengamos en cuenta las rutinas con nuestros hijos, lo que mencionaba mi compañera Cindy, y un poco también lo que Mónica nos mencionaba hace un rato. ¿Cómo podemos incluir a los niños, pues, en casa y que no se nos aburran tanto? Pues, bueno, vamos a tender la camita juntos. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos aquí a lavar la loza entre todos. ¿Por qué no? ¿Sí? Incluyámoslos, incluyamos a los niños en nuestras actividades cotidianas. También nosotros apoyémoslos en sus tareas, no los dejemos solos frente a una pantalla 2, 3 horas. Que ellos sientan que nosotros también estamos apoyándolos en su proceso académico, en su proceso de formación. Finalmente somos una familia y como familia nos construimos juntos y nos apoyamos en todas las actividades que hay que hacer. Y por último, generar un equilibrio entre las retroalimentaciones positivas y negativas que como padres le hacen a las niñas, niños, adolescentes. Entonces, esas retroalimentaciones tienen mucho que ver también con la validación y la invalidación emocional. Entonces, ¿cómo nosotros estamos corrigiendo a nuestros hijos? ¿Será que estamos empleando un lenguaje adecuado? ¿O será que estamos empleando ese lenguaje destructivo de eres un bruto, no eres capaz, te lo he explicado muchas veces y no lo entiendes? ¿Qué hice yo para merecer un hijo como este o una hija como esta? ¿Sí? A veces uno dice, ¿cómo es que un papá puede hacer esas expresiones hacia sus hijos? Se supone que son los amores de nuestra vida y son las personas más importantes que tenemos con nosotros. Disfrutémoslos. Disfrutémoslos porque ellos están temporalmente con nosotros y no siempre van a estar ahí. Cuando ya estén grandecitos y nosotros querramos compartir con ellos, quizá ellos ya no quieren compartir con nosotros. Y es cuando ya ese espacio que tenemos ahorita no lo aprovechamos porque nos sentimos tan abrumados y tan estresados que después ya no los vamos a tener con nosotros y los vamos a extrañar. Siguiente diapositiva, no sé si mi compañera quiere agregar algo ahí. Mi compañera Cindy o algún padre de familia. No por el momento. Bueno, entonces, algunas señales de alerta de afectaciones en salud mental. Entonces, ¿cómo podemos identificar estas señales, estos signos que a veces no, más bien omitimos por desconocimiento también? Y es importante que las tengamos muy presentes porque hoy día en todo lo que estamos viviendo, en todos los procesos de cambio y también las situaciones por las que estamos atravesando, se nos pueden presentar. Entonces, tengámoslas muy presentes. Uno es el aislamiento. Si identificamos que nuestro niño, niña, adolescente se nos está aislando, que cierra la puerta, que mucho tiempo encerradito en su cuarto, en el baño, prestemos atención a estas conductas. Un desánimo constante, nada le gusta, no quiere participar, se siente muy triste, también se está muy de la mano con el aislamiento, se acuesta muy continuamente porque no quiere interactuar con los demás, entonces ahí estamos observando esas alteraciones y afectaciones en salud mental. Un silencio permanente. El silencio, ese silencio que como que ya no le interesa nada a ese niño, a esa niña, a esa persona, como que todo le da lo mismo.
ahí también debemos reparar qué está sucediendo con esta persona. Y es importante no quedarnos callados, sino preguntarle, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Mm? Hacerle ese seguimiento también de esas conductas que está presentando. Cambios en mis patrones de sueño o alimentación. No se está alimentando bien, el sueño se ve alterado, ¿m? No está durmiendo lo suficiente, no se está alimentando bien, ¿qué está sucediendo allí? Cambios en el rendimiento académico, ¿m? Desinterés por sus actividades académicas, no interactúa con sus compañeros, no participa en clases o se retira de la clase constantemente con quejas de salud también. A veces los niños también inventan quejas de salud y es porque no se sienten bien anímicamente. A veces los niños no son como nosotros que expresan todo de una vez. A veces hay que aprender a leerlos y aprender a detectar estas señales que nos pueden estar hablando desde otro lenguaje. Dificultad para disfrutar actividades que antes disfrutaba, que le gustaba ir al parque, ya no quiere salir al parque, que le gustaba, no sé, ver su programa favorito, ya no lo quiere hacer. ¿Por qué? No, hoy me siento triste, listo, un día, 2 días, 3 días, 4 días, no es normal. Entonces prestémosle atención. ¿Mm? Estas señales que nos comentaba Angélica, es muy importante conocerlas porque nos permiten prevenir y nos permiten actuar. Y estas señales nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros, ¿cierto? No solo en nuestros adolescentes, en nuestros niños, niñas, sino en nosotros, en nuestros familiares, en nuestros amigos. Son señales que nos ponen en alerta y nos dice algo no está bien, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo puedo orientar a esta persona? ¿Dónde puedo encontrar ayuda? ¿Cierto? Para tener una orientación en cómo manejar y cómo generar y brindar ese bienestar emocional cuando de pronto ahí tenemos una afectación. Entonces, cuando uno habla con adolescentes que muchas veces presentan conductas suicidas, uno identifica en ellos en su lenguaje que están realmente marcados muchas veces por palabras que en su niñez o en su infancia les dijeron, palabras que muchas veces salen, ¿cierto? Cuando no manejamos de pronto nuestras emociones o la ira y lanzamos palabras que muchas veces tienen un poder muy importante en la vida de las personas, ¿cierto? Como el poder de la palabra que puede dar vida o también puede destruir. Entonces es importante que como lo que hemos visto, prestemos atención para que desde estas tempranas edades, desde chiquitos, desde chiquitas, podamos ir construyendo un adecuado lenguaje a la hora de cuidar nuestras emociones, a la hora de referirnos. Y como lo veíamos, es que esto depende de todos, este cuidado emocional depende de todos y es responsabilidad de todos y todas. Entonces, cuando identifico estas señales, ¿dónde puedo encontrar ayuda? ¿Qué hago? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y acá lo importante es el diálogo. El diálogo es la principal herramienta donde podemos identificar y identificar señales y poder dialogar de lo que está pasando para buscar ayudas oportunas en el momento oportuno, sin dejar pasar las cosas. Con mi familia, los padres, por eso hablábamos de generar esos espacios de confianza, ¿cierto? Donde podemos expresar nuestras emociones sin juzgarnos, porque es que tengo derecho también a sentirme de esta manera y que podamos escucharnos y entender la emoción del otro, ponernos en los zapatos del otro es importante. Entonces ese diálogo es esa primera forma de encontrar ayuda, de escuchar qué necesitamos. Y aquí también queremos recalcar el papel del orientador y de la orientadora en los colegios. Ellos también están ahí desde el sector educativo para orientarnos, para decir, bueno, ¿cómo podemos manejar esta situación? O a quién podemos buscar que nos pueda ayudar a dar trámite a esta situación emocional que se está presentando. Entonces, esos canales con los que contamos en el colegio es importante también tenerlos en cuenta, de también vamos a encontrar una orientación oportuna.
La línea 106 es una línea del poder de ser escuchados, es una línea de la Secretaría Distrital de Salud y está disponible para niños, niñas, adolescentes, adultos que necesiten un apoyo en materia socioemocional. Entonces es una línea que está 24 horas y están psicólogos clínicos expertos para darte una orientación, un apoyo en materia emocional. También está la línea de WhatsApp donde pueden también, si lo quieren hacer por chat, a este número pueden escribir y pueden orientar también a la persona que de pronto requiera un apoyo en materia socioemocional. Tenemos la línea 123, esta es la línea de emergencia. Entonces aquí si vemos que la vida de alguien está en riesgo, ¿cierto? Si vemos que alguien ya está amenazando en hacerse daño contra su vida, si vemos que hay un riesgo inminente para la vida de alguna persona o de nosotros mismos, podemos comunicarnos al 123 y ahí van a evaluar la situación un grupo de psicólogos y de un equipo humano y profesional que va a revisar la situación y va a desplegar un equipo a casa en ambulancia para revisar cómo te estás sintiendo, qué está pasando y si requieres de pronto una atención por emergencias en un hospital. Entonces esta línea también está ahí las 24 horas para que podamos también salvar vidas. En la siguiente diapositiva encontramos unos canales que son muy importantes conocerlos y es la línea 143. Muchas veces en esta línea 143 como padres y madres de familia podemos encontrar también asesoría en cómo manejar algunas situaciones. Y también podemos denunciar cuando identificamos alguna vulneración, una presunta vulneración en los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces es una línea que está también las 24 horas del día para atender estas situaciones. Tenemos la línea de la Personería de Bogotá, en la línea. Aquí encontramos unos teléfonos, ahí también podemos reportar incumplimientos de los derechos como ciudadanos, como ciudadanas, y de pronto pedí una cita en mi EPS y por psicología para mi niño, para mi niña, pero es que no me la dan, no me atienden, ¿cierto? Entonces la Personería de Bogotá puede ser ese ente de control para revisar esos trámites y que se pueda garantizar esos servicios de salud que se deben exigir. En la línea 155, la línea púrpura, la línea de la mujer, también vamos a encontrar esa asesoría psicológica para las mujeres, esa orientación psicosocial, jurídica, ante esas situaciones diversas que nos encontramos frente a violencia contra las mujeres. Entonces es una realidad que tenemos, pero es una línea que también está disponible para recibir esa atención en materia también socioemocional. En la siguiente diapositiva encontramos también unas páginas que podemos entrar desde internet y en este caso tenemos porquequieroestarbien.com, que se creó desde la Fundación Santo Domingo y Profamilia, y ahí van también a recibir orientación, van a recibir asesoría en salud sexual y reproductiva, también un apoyo emocional y asesoría psicológica. Tenemos la página web háblalo.com, que es una página diseñada por la Secretaría de Salud para trabajar todo el tema socioemocional. Si ustedes tienen también hijos adolescentes, van a encontrar ahí actividades de respiración, de yoga, de manejo de las emociones, con diferentes actividades que también les va a permitir generar en esos espacios que desde ahora vamos a crear y a cuidar y a crear en casa para el cuidado de nuestras emociones. Entonces es una buena herramienta que también les va a dar varias opciones para trabajar este tema de las emociones y el cuidado de la salud mental. En la siguiente diapositiva tenemos la línea Te Protejo. Esta página de Te Protejo también nos da asesoría y podemos reportar esas situaciones ante delitos cibernéticos, ¿cierto? Puede ser a esos riesgos a los que estamos expuestos en nuestros niños y niñas, como el ciberacoso, ciberbullying, grooming. En esta página podemos también recibir asesoría y podemos denunciar estas situaciones cuando las identificamos. Otra página que está también dispuesta a toda la comunidad es Sexperto, donde van a tener muchas veces esas preguntas sobre sexualidad y cómo empezarlas a abordar, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlas. Entonces aquí van a recibir una asesoría y una orientación de cómo pueden abordar estos temas sobre la sexualidad. Bueno, vemos aquí ellas... Mónica y Paula y otros padres y madres de familia nos dejaron unas preguntas importantes que sería bueno que entre todos los que estamos aquí podamos
dar una guía, una orientación de cómo podemos manejar estas situaciones. Entonces, la primera pregunta que nos hacían es cómo debemos manejar el estrés de los niños por el encierro. Entonces, creo que es algo que también lo hemos visto en el desarrollo del taller, ¿cierto? Cómo podemos ir buscando esas maneras de identificar el reconocimiento de las emociones, ¿cierto? Para también conocer qué necesita mi niño o mi niña para que podamos nosotros como padres y buscar esas estrategias de afrontamiento y de tramitar esos niveles de estrés, ¿cierto? Para no dejarlos pasar como si nada, sino que podamos darle un trámite correspondiente a lo que estén sintiendo. No sé si mi compañera Angélica quiera agregar algo. Sí, compañera, pues definitivamente conocer y reconocer las emociones de nuestros hijos y nuestras también, porque de esta manera nosotros podemos entender cómo se están sintiendo ellos y ellos también pueden entender cómo nos estamos sintiendo nosotros. ¿Mm? Ser muy empáticos porque a veces a nosotros como adultos se nos olvida que ellos son niños y los niños piensan como niños, actúan como niños. Nosotros como adultos con nuestro bagaje de aprendizaje y en otro ciclo vital pues pensábamos distinto. Entonces que no se nos olvide que ellos son niños y que nosotros como adultos estamos allí para orientarlos y para guiarlos también con nuestro ejemplo y con nuestras actitudes en casa. Sí, yo creo que este insumo del termómetro de las emociones nos permiten acercarnos un poco más a conocer su emocionalidad. No solo la de ellos, sino, como dice Angélica, la de nosotros mismos, ¿cierto? Y ponernos también nosotros ese cuidado de nuestras propias emociones para poder modelarlo y ser ejemplo para ellos. Entonces también usamos esta herramienta del termómetro, poder buscar en redes sociales, en YouTube, ejercicios de meditación, de respiración, de yoga. El diálogo, generar esos espacios de diálogo nos permite también conocerse, ¿cierto? El decir que está bien, por qué no me siento bien o por qué me siento bien, si necesito ayuda, o a veces, muchas veces el decir no estoy de pronto disponible para hablar o no estoy para compartir esta situación, también nos ayuda bastante en el cuidado de nuestra salud mental. No sé si Paula o Mónica quieran de pronto hacer un aporte en este tema o pasamos de pronto a la siguiente pregunta. No, yo creo que ahí ya quedaría como claro, pues. Pues yo creo que, pues como yo lo manejo aquí, José no sabía jugar ajedrez. José ahí no sabía jugar ajedrez, entonces el papá se puso a enseñarle y es muy bueno jugando ajedrez. Compramos dominó y hacemos muchas cosas. Yo trato de compartir mucho con él, como les decía, pues me dice, mamá, yo quiero cartulina, tiene una caja llena de puros materiales, porque a él le gusta mucho hacer cosas, y me tiene una mesa llena de todas esas cositas que él hace. Entonces él se siente importante. Mamá, si te gusta, te pongo acá. Entonces yo trato de manejar ese encierro, porque pues no me gusta sacarlo mucho. Entonces trato de manejar ese encierro así. Entonces, a veces se relaja y hacemos juntos, toca guitarra con el hermano, hacemos muchas actividades. Sí, el conocer qué les gusta, ¿no? Qué los motiva. El conocerlo es muy importante también para generar esos espacios ahí de confianza y de bienestar. Entonces, el conocer también qué los motiva, qué les gusta, qué los hace sentir alegres, también nos ayuda a buscar opciones y estrategias para realizar con ellos y el establecer también como esas rutinas, ¿no? Esos tiempos específicos de compartir con ellos, así sea media horita, que empecemos a compartir y a generar esos espacios. Sí, porque a él muchas veces le molesta que no quiere recibir clase por el computador, que quiere su salón, su profesora y sus compañeros, pero ahora no podemos, usted no es el único que está encerrado, todos sus compañeritos están en la casa, todos los niños en este momento están recibiendo clases en la casa, entonces se tiene que acomodar a las circunstancias y pues hay que cuidarnos para poder volver a lo normal.
sí, real. Es como poder también entender que se sienten así, de esta manera y darles también esa prioridad, como lo veíamos ahorita en la validación de las emociones, ¿no? Como tramitar con ellos, ponernos en sus zapatos y poder reconocer y darle la importancia a cómo se están sintiendo y que también con ellos podamos ir buscando esas maneras de ir afrontando pues estas situaciones que muchas veces nos generan incertidumbre y como es lo que hemos vivido en esta crisis por pandemia. Entonces, muchísimas gracias, Paula, por tu aporte, muy importante también. Entonces, hay otras dos preguntas que nos dejan, y es, ¿qué hacer con mi hijo que no quiere hacer sus deberes del colegio? ¿Cómo puedo manejarlo para que no me dañe el genio? Sí, y pasa, ¿no? Y acá hay otra pregunta que la podemos resolver también al tiempo, y es, ¿cómo se puede hacer que los niños no estén todo el tiempo pegados en una pantalla? Porque primero tienen clase virtual, luego como no pueden ir al parque, pues uno de padre, ¿cómo los distrae? Si por trabajo usted no puede ponerse a jugar con él. Compañerita Angélica. Bueno, pues hay que tener en cuenta, ¿alguien levantó la mano? Creo que Freddy levantó la mano. Bueno, me parece. Bueno. Bueno, en este punto me parece importante, bueno, en estas dos preguntas, cuando nuestros hijos no quieren hacer los deberes, bueno, nos está indicando también que quizá no hay una motivación clara, ¿no? Hay que revisar también esa motivación. ¿Por qué no quiere realizar sus deberes en el colegio? ¿Mm? ¿Por qué está tan desmotivado en este momento? Porque generalmente los niños cuando inician motivados, después ya vienen estas desmotivaciones, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Será que las distintas metodologías no están siendo apropiadas? Lo que mencionaba hace un momentico, Mónica, de pronto el niño en este momento no está cansado de la misma rutina, de las mismas estrategias en clase. Entonces, habría que revisar. ¿M? Y pues que no nos dañe el mal genio, perdón, que no nos dañe el genio, pues a ver, retomamos un poco de nuevo la validación emocional. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué no quieres hacer esto? ¿Mm? En lugar de entrar nosotros a, a reproches, a castigos, debemos revisar primero cuál es la causa. Es muy importante esto y llegar a unos acuerdos para lograr que el niño finalmente me haga caso, para lograr que el niño finalmente coopere conmigo y coopere pues con su profe o con la actividad que está realizando. Y para que no estén pues todo el tiempo pegados en una pantalla, tengamos en cuenta también que es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que organizarnos también, organizarles rutinas, como bien las dos madres de familia que han participado a lo largo de la reunión nos han mencionado que han empleado las distintas estrategias, ¿no? De acompañarlos en clase, también de acompañarlos en sus actividades de disfrute, en sus actividades de ocio, que a uno de los hijos de una de las mamitas que ha participado, de Paula, que le gusta tocar guitarra, que también juega dominó. Entonces, veamos cómo nosotros podemos implementar otras estrategias de buen uso de tiempo libre, ¿sí? Porque si nosotros los sentamos a la pantalla todo el día o permitimos que el niño se siente todo el día a la pantalla y no les decimos, oye, hagamos esta actividad, oye, acompáñame aquí a hacer esta tarea en el hogar, oye, vamos a tender la cama, oye, vamos aquí a cocinar algo juntos, ¿sí? O me vas a acompañar mientras voy a estar acá en la cocina 10 minutos. Entonces, busquemos otras estrategias de incluirlos también en nuestras actividades cotidianas, ¿sí?
Es como eso también, de nosotros ser un poco más creativos en cuanto al relacionamiento con nuestros chiquitos. Compañera, ¿tienes algo que agregar? Y como padres de familia también, pues el efecto del aislamiento y este tema de la desescolarización y los múltiples roles que también los padres pues han tenido que tomar, pues también ha hecho su efecto en materia de salud mental. Entonces acá hay varias dificultades que también debemos empezar a reconocer y empezar a darles un lugar, un espacio para hablar también de cómo me estoy sintiendo, hasta dónde llego, ¿sí? Para no caer en el error de entrar en un estado de estrés donde no pueda como hacer una pausa y empezar a replantear, bueno, cómo está la situación y cómo me estoy sintiendo para también para afrontarla. Entonces también es muy válido que como padres de familia revisemos entonces nuestras rutinas, revisemos también cómo nos está afectando la situación para también empezar a darle trámite nosotros mismos, nosotras mismas y también modelarlo y ser ejemplo para nuestros niños. Entonces, y acá es importante, pues, ser ese ejemplo para ellos, conocer también sus motivaciones y también sus dificultades, que se les está dificultando también en esta nueva normalidad, en estas actividades académicas y escuchar, generar ese ambiente de confianza sin juzgar. Eso también fortalece estos procesos educativos y no solo eso, sino también el cuidado y los procesos socioemocionales. Entonces, establecer esas rutinas, esos horarios fijos y también dentro de ellos esas pausas activas, también poder generar, como lo hemos venido hablando, esos espacios de diversión, esos espacios de bienestar y diálogo, pues se van a ver reflejados a la hora de ese bienestar emocional. Entonces, esos límites claros, ¿cierto? Asignar esas responsabilidades claras y nosotros como padres y como familia vimos que tenemos unas responsabilidades. Y aquí es importante, entonces, para poder asumir esas responsabilidades, empezar a asumirlas también con nosotros mismos, con el cuidado propio de nuestra salud mental. Entonces, demos también ese aprovechamiento en el tiempo libre con estas actividades del estado feliz de la mente, ¿cierto? El poder salir al parque un poco, ver una película, jugar, como lo hemos visto. Hay tantas actividades que ahora pues se pueden realizar para no dejar desbordar estas situaciones. Y terminamos con otra pregunta que nos hacían en la siguiente diapositiva. Y acá nos decían, ¿cómo podemos, en qué momento uno de papá debe dejar un niño solo en clase virtual? Ya que pues para ellos es difícil, no es difícil conectarse porque ellos pues saben manejar más la tecnología que uno, pero sí hay muchos peligros cibernéticos. Entonces, esto es muy importante. Nosotros les vamos a compartir una guía para el manejo de las TICs de los niños, niñas y adolescentes, para que ustedes la conozcan y si efectivamente, pues en las redes, en la web encontramos pues varias situaciones de peligro, ¿cierto? Detrás de ese clic hay varios peligros a los que nuestros niños, niñas, adolescentes están expuestos. Pero entonces también aquí es igual, la responsabilidad de los padres es protegerlos y también enseñarles a ellos los riesgos que van a encontrar en la red. Y esto es un tema de mucha enseñanza, enseñarles los peligros y los riesgos a los que pueden estar expuestos. Entonces es mejor en estos espacios hablar con ellos sobre lo que estamos viviendo, y proponer esos espacios de diálogo y reflexión donde ellos puedan también expresar qué han visto, cómo se han visto en riesgo para que ellos no vayan a tener miedo un día que se hayan enfrentado a una situación que de verdad esté en riesgo. Es mejor generar esos espacios de confianza donde ellos puedan contarlo, el no alarmarnos, ¿no? Más bien informarlos y enseñarles qué riesgos pueden encontrar. En esta guía que les vamos a dejar, ahí van a encontrar los riesgos que tenemos en la web y cómo podemos enseñárselo a nuestros hijos. Entonces también
hablar con ellos sobre esto es clave. Y también el ejemplo que le damos nosotros, ¿no? El comportamiento de los padres con respecto a sus propios dispositivos electrónicos. Eso también se transforma en ese modelo para los niños, que tanto tiempo estamos también nosotros pasado, estamos conectados en nuestros celulares, en nuestros computadores, qué contenido también estamos viendo y que estamos compartiendo, también tenemos que revisarlo, porque eso también ellos lo están viendo y estamos siendo ejemplo para ellos, ¿cierto? Entonces, sí es importante a nuestros niños y niñas no dejarlos solos y establecer pues sí unos tiempos específicos en lo que deban estar en la web, manejando estas tecnologías. Así es, compañera. Y recalcar mucho como el tema de la confianza, ¿no? O sea, nosotros debemos generar esos vínculos de confianza con nuestros hijos para que ellos también nos comenten todo, quién les está escribiendo, qué curiosidades tienen al respecto de ciertos temas que pues a nivel de su crecimiento y pues porque estamos tan conectados todo el tiempo a la tecnología ahora más que antes, entonces se suscitan estas curiosidades que generan riesgos efectivamente y son peligrosos para nuestros niños, niñas, adolescentes. Pero entonces es también un tema de confianza, lo que les mencionaba un poco al inicio de la capacitación. Realmente nuestros hijos se pueden acercar confiadamente a nosotros y comentarnos sobre situaciones por las que ellos están atravesando. Entonces, revisar un poco el tema de la confianza para que ellos puedan dialogar abiertamente sobre los diversos temas. Sí, y aquí también agregando a esto, Angélica, y es el que la desconexión también es importante. El poder también darnos unos espacios de desconexión también aporta mucho a nuestra salud mental, a ese bienestar mental para poder dormir bien, tomar una rutina de pronto de 1 hora antes de irnos a dormir, desconectarnos, ¿cierto? Sí, establecer como unos periodos de clase bien claros, enseñarles a ellos sobre eh, los riesgos que pueden encontrar, ¿no? Enseñarles a ellos que no está bien. En esta guía van a encontrar de pronto cómo enseñarles a ellos que no está bien tomarse fotos sin ropa o que tampoco te las envíes, que debes desconfiar cuando te solicitan algún tipo de este contenido. Es educar desde muy chiquiticos los riesgos a los que se pueden enfrentar y poder dar también esa confianza para que ellos pues nos puedan contar estas situaciones. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede hacer para cuando el adulto está estresado y corregir a los niños? La verdad es que uno a veces los grita, les contesta mal, y esto debido a los problemas de toda índole, por la pandemia, económico, de pareja, de encierro e incertidumbre, como ya lo hemos efectivamente pues venido hablando. Angélica, no sé si quieras agregar algo a esto. Pues nada. Simplemente recordarles a los padres, madres, cuidadores que nos están escuchando que cuando estemos estresados les recomiendo de nuevo el tiempo fuera porque me parece que es una estrategia muy, muy fácil y muy válida también en estos momentos en los que no nos sentimos tranquilos y no nos sentimos capaces de entablar un diálogo con nuestros hijos. Y no negocien ni discutan cuando estén en este mal momento, porque realmente no se va a llegar a acuerdos. Estamos en estos momentos activados emocionalmente, entonces la verdad no es recomendable entrar en diálogo en el momento en que la persona está estresada porque no va a ser asertivo y muchas veces por ello también desafortunadamente en muchos hogares se incurre a los golpes, se incurre a llegar a este tipo de castigo que más que castigo es maltrato, entonces es recomendable apartarse de la situación
y retomar cuando ya estemos más tranquilos, en calma, para poder escuchar a nuestros hijos y también que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Sí, invertir tiempo en ese autocuidado como padres, ¿cierto? También el cuidado de nuestras propias emociones nos va a hacer más conscientes del cuidado de las emociones de nuestros niños, de nuestras niñas y de las personas que nos rodean. Dar ese reconocimiento también de nuestras propias emociones y validarlas también con nosotros mismos. Nos permite también ser más conscientes a la hora de cómo estoy respondiendo ante una situación que me generó mal genio, que no me gustó, pero también evito de pronto caer en usar palabras que puedan generar un efecto después en la salud mental de mi niño o de mi niña. De pronto esas palabras que son hirientes y muchas veces que quedan marcadas y de pronto sí nos hace como esa introspección de pensar muchas veces qué palabras o qué cosas que nos han dicho, ¿no? A veces nos quedan tan marcadas ahí que nos cuesta también lidiar con ellas. Entonces es cuidar ese lenguaje, ¿cierto? Cómo nos estamos refiriendo a nuestros niños, a nuestras niñas a la hora en el momento en que esté de pronto de mal genio. Entonces, cuidar también nuestras palabras, tomar un respiro, en ese momento acudir a alguna técnica de respiración o de meditación o esperarme, buscar una práctica personal que me permita de pronto retirarme, como decía mi compañera, un espacio donde pueda hacer como sacar todos esos pensamientos y estas cosas que me están confrontando en ese momento y cuando ya me sienta lista, tal vez que ya he sacado todo esto, una pausa y volver y afrontar la situación de una manera más reflexiva, más dialógica, más concertada. Eso también permite afrontar estas situaciones. Entonces, Angélica, ¿algo más que quieras? No, compañera, agradecer a todos por este espacio y por estar conectadísimos todo el tiempo y porque pues me parece que todos nos hemos regalado este lindo espacio para aprender de las emociones, porque todos los días aprendemos de ellas y a lo largo de la vida tenemos que aprender. O sea, esto no es un tema de un día, de 2 horas, sino de cultivarnos y de autocuidarnos, porque cada día nos trae nuevos retos y debemos entrenarnos en esta educación socioemocional que es tan importante para todos y todas. Les dejamos igual algunas recomendaciones. Está el video que vimos al inicio, que es la niña del parche de las emociones. Y tenemos también ese termómetro de las emociones que también se los vamos a dejar con ese manual de las TICs para manejar el tema de los riesgos en las redes con los niños, niñas y adolescentes. Que ustedes puedan contar con ese material, igual las líneas que les dejamos también en materia de apoyo socioemocional, esperamos que también sea un buen recurso a la hora de trabajar todos estos temas que vimos en este espacio. Gracias también a las mamás, a los papás que participaron, que enviaron sus preguntas y estuvieron también ahí muy atentos para aportar y construir este conocimiento y hacer esos aportes valiosos en este bienestar emocional, en este bienestar mental que todos necesitamos y debemos darle esa relevancia y esa importancia desde casa.